Muy bien, muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Espero que se encuentren muy bien. Déjenme compartir. Me avisan si se puede ver la pantalla, por favor. Sí se ve la pantalla, Alicia. ¿Listo? Se puede ver bien, Sí, ¿verdad? sí, ya se ve bien, Ok, Alicia. muchachos. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a comenzar con el avance que tenemos programado. El avance de hoy ya corresponde a un nuevo tema, el cual se denomina razonamiento verbal. Este razonamiento verbal es como una aplicación muy práctica de varios elementos que hemos ido revisando. Entonces vamos a ir tratando algunas cosas que hemos visto en los anteriores temas. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el razonamiento verbal? El razonamiento verbal va a ser una concretización de lo que son los usos del razonamiento más lo que son los usos de lo verbal, es decir, el código lingüístico. ¿Ok? Ahora, vamos a explicar un poco esta parte para que se entienda bien. Cuando hablamos de razonamiento verbal, vamos a mencionar que el factor más importante va a ser el denominado razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Bueno, primero el razonamiento va a venir del verbo razonar, es decir, es un proceso de razonar. Esa es la acción del razonamiento. La acción del razonamiento es razonar. Ahora, esto de razonar significa pensar y la palabra clave es ordenadamente. Organizar nuestro pensamiento para emitir algún juicio, para emitir alguna conclusión. ¿Ok? Ahora, la parte verbal va a estar constituida por hacer referencia al código lingüístico, es decir, que para razonar vamos a tener que usar los criterios fonéticos, morfológicos, sintácticos y semánticos, organizar eso en nuestra mente para poder entender y poder dar un criterio exacto y además organizado. ¿Ok? Entonces es un proceso mental que consiste en ese procesamiento ordenado de las palabras que utilizamos. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque es muy importante que nosotros podamos hablar de forma adecuada, sin errores ortográficos, pero también desarrollando una actividad científica e intelectual. ¿Ok? Y poco a poco vamos a entender a qué se refiere esta actividad científica intelectual. Primero, vamos a mencionar el Disculpe, campo. disculpe, no es Adelante. por molestarla, pero en las diapositivas está su cámara y tapa algunas letras del párrafo. Ah, ya se ha sobrepuesto. Sí, Buenísimo, chicos. No, bien por avisarme. Voy a avisar esas cosas. Ahorita lo voy a configurar. Ahora sí se puede ver mucho mejor. Tilly, muchas gracias. Excelente. Entonces, ahora que vamos a hablar del campo semántico. ¿Qué es el campo semántico? Vamos a decir que el campo semántico va a ser toda la diversidad de relaciones de todas las palabras que nosotros hemos aprendido, es decir, nuestro léxico.
conocemos muchas palabras, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Estas palabras están relacionadas unas con otras y van a formar campos. A eso se denomina campo. Semántico porque tenemos significados parecidos. Por ejemplo, perro, gato, conejo. Yo puedo agrupar estas palabras que tienen un factor en común, que se va a denominar animales domésticos, mascotas. Es un campo semántico que yo le doy. Entonces, todas las palabras que yo conozco, con cada significado que tienen, van a formar un campo semántico. Están vinculadas por la forma en la que se relacionan, ¿ok? Por la forma en la que tienen significados comunes. A eso se refiere. Entonces, son palabras relacionadas, están asociadas por el significado y comprenden el léxico. Por ejemplo, el campo semántico de deportes, pues puedo incluirlo con la palabra gimnasia, boxeo, atletismo, básquetbol, fútbol, todos los deportes que se me ocurran y comprenden este campo semántico. ¿Ok? Ahora, este campo semántico es importante porque nos va a ayudar a organizar las palabras según su parentesco y también según la reciprocidad de significados. Parentesco y reciprocidad de significados. ¿A qué se refiere eso? Que, por ejemplo, acá yo voy a asociar palabras que tienen un campo semántico común, ¿sí? En este caso vamos a utilizar el ejemplo del campo semántico de la música, ¿ok? Los que les gusta la música o son músicos van a entender. Cuando ustedes piensan en la palabra música, hay muchas imágenes que se les viene a la mente, ¿no ve? Tal vez instrumentos, cantantes, bandas, tonos, si tocan un instrumento, eso van a pensar. Hay muchas cosas que están en el campo semántico de la música, ¿ok? Ahora, este campo semántico de la música es muy grande, involucra muchas cosas, muchos elementos. Y se puede subcategorizar. Por ejemplo, un elemento de la música es la melodía. ¿Verdad? Es la melodía. Otro elemento de la música puede ser los tipos de voz, ¿no? Los sopranos, los barítonos, los criterios de voz. Uno. Y también puede haber la disonancia, es decir, algún elemento desagradable que no esté acorde a la melodía, ¿ok? Que también se vincula con la música, porque la música sabemos que es algo armonioso, algo que es agradable a nuestro oído, ¿verdad? Y la disonancia es algo que no es agradable a nuestro oído, como que, ay, no, no quiero escuchar eso. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es melodía, por lo tanto tengo que comprender un significado contrario, que es una melodía que no suena bien, que no debería llamarse música. ¿Se entiende? Entonces, los conceptos también aluden a significados complementarios. Todo eso engloba el campo semántico. Ahora, algo importante del campo semántico es que este conjunto de conceptos que yo puedo definir de la música, que tiene melodía, que tiene tipos de tono, que hay cantantes, que hay instrumentos, todos los conceptos que yo los agrupé dentro del campo semántico de la música van a tener algo en común. Ese es el punto clave. Esto que ustedes ven al medio es lo que tienen en común esos elementos y que además es algo que va a ayudarnos a definir qué es la palabra música. ¿Ok? Entonces aquí sabemos que todos estos elementos van a tener en común que son emisiones sonoras, es decir, la música se escucha, se percibe gracias al oído. Entonces, eso es algo que tienen en común. Yo no puedo eliminar eso, eso es algo que existe y ya, ¿ok? Y además me va a ayudar a definir primero qué es este campo semántico de la música, pero también me va a ayudar a definir otros subelementos, melodía, disonancia, soprano, y aunque no son lo mismo, van a estar dentro de ese campo semántico. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí se entiende, Alicia. Muy bien.
Entonces, así nosotros podemos crear campos semánticos de distintos conceptos: animales, personas, conductas, personalidad, muchas cosas, ¿ok? Muchas cosas. Pero, ¿qué es lo importante de esos campos semánticos? Que los campos semánticos van a ser importantes porque nosotros nos tenemos que ubicar. ¿Recuerdan de la definición? Tenemos que hacer un razonamiento. Para ubicar el campo semántico necesitamos razonar. Y para conocer el campo semántico es importante que hablemos de los sinónimos y de los antónimos. Ubicar dónde se encuentra cada palabra y su respectivo significado. Y ahora vamos a hablar un poquito de la etimología de lo que son los sinónimos y antónimos. Yo sé que ustedes conocen que un sinónimo pues son palabras parecidas, que significan lo mismo, pero que se escriben diferente. Pero ahora vamos a profundizar. Sinónimo viene del griego sin y onoma. Sin quiere decir conforme y onoma quiere decir nombre. Es decir, esta palabra va a significar conformidad con el nombre o conformidad de nombres, lo que significa que hay una relación de equivalencia, afinidad, cercanía entre palabras. Por ejemplo, yo puedo decir perro y puedo decir can. Son significados equivalentes porque hacen referencia a algo parecido, muy similar, hay afinidad, ¿ok? Y en el caso de los antónimos, yo puedo utilizar la etimología anti, que viene igual del griego, anti-onoma o anti-onimo, que va a significar contrario u opuesto, es decir, se va a traducir como la oposición al nombre, es decir, lo contrario al nombre. El significado de dos palabras va a ser contrario, opuesto, no va a tener similitud, va a ser contrario. ¿Ok? Entonces, sinónimos y antónimos. Ahora, vamos a hablar de lo que son los procesos de sinonimia. ¿Qué es la sinonimia? La sinonimia es aquel proceso de la formación de sinónimos, ¿ok? Y un sinónimo no es nada más que palabras que van a ser parecidas entre sí, palabras que son parecidas entre sí, pero además estas palabras parecidas entre sí van a tener un elemento, ¿ok? Que se va a denominar la sinonimia. ¿Qué quiere decir sinonimia? Específicamente lo vamos a definir como una diferencia entre dos palabras. Es decir, que estas palabras sí son parecidas, pero hay una sutil diferencia entre ellas, es decir, no son iguales, únicamente son parecidas, similares, pero no son iguales, ¿ok? Por lo tanto, vamos a considerar que la mayoría de las palabras que son sinónimas tienen diferencias, no son exactamente iguales. Entonces, no podemos decir que un sinónimo son palabras que significan exactamente lo mismo. No, no existe lo que es la sinonimia absoluta. Esa correspondencia de significados no existe tal cual. Por ejemplo, yo puedo decir ave y pájaro. Dos palabras que aparentemente pueden ser lo mismo, ¿no? Un animal que vuela, pero si yo soy específica, voy a buscar que hay diferencias entre connotar ave y pájaro. Diferencias en especie, diferencias en el vocablo científico, en el lenguaje formal e informal, va a haber diferencias. ¿Ok? Entonces, no existe la sinonimia absoluta. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué son los sinónimos? Pues los sinónimos van a ser esos elementos que van a estar constituidos por el proceso de sinonimia. Los sinónimos tienen que cumplir tres requisitos para ser denominados sinónimos. No solo las palabras tienen que significar lo mismo o algo parecido, no. ¿Ok? Va a ser un proceso un poquito más complejo que eso, ¿ya? Así que vamos a revisar qué características tienen que tener las palabras para ser consideradas sinónimas. Primero,
Las palabras que yo quiero analizar si son o no son sinónimas tienen que pertenecer a un mismo campo semántico. ¿Ok? Ya hemos visto que era un campo semántico, pues era esa diversidad de relaciones dentro de un léxico en un determinado idioma. Entonces, las palabras tienen que estar en el mismo campo semántico. Si estoy hablando de perros, pues tienen que estar palabras que denominen perro. Si estoy hablando de tipos de personalidad, tienen que haber palabras que denominen personalidad. Si estoy hablando de medicamentos, pues medicamentos, ¿ok? Entonces tienen que estar en un mismo campo semántico. Por ejemplo, indigente y menesteros, ¿sí? Que comprenden al campo semántico de las condiciones económicas de la persona, ¿no? Personas de una baja condición económica que tienen recursos muy limitados. Indigente y menesteroso, entonces, corresponden al mismo campo semántico, condición económica, ¿ok? Ahora, además los sinónimos tienen que pertenecer a la misma clase gramatical. Y a esto quiero que se acuerden. ¿Cuáles son las clases gramaticales? ¿Se acuerdan? El sustantivo, verbo, Sustantivo, adjetivo. adjetivo, verbo. Excelente, muy bien. Los sustantivos, los adjetivos, los verbos y otros elementos gramaticales, ¿lo ven? Entonces, se dice que tienen que permanecer a la clase gramatical porque tiene que haber equivalencia, ¿ok? Si yo estoy hablando de perro, tengo que hablar, y yo sé que esto es un sustantivo, pues tengo que hablar, si quiero establecer un sinónimo, no voy a decir correr, ¿no ve? Porque esto es un sustantivo y esto es un verbo. Y no voy a poder encontrar la relación porque son cosas muy distintas. Y aunque se parezcan, van a tener un significado diferente. Así que tiene que corresponder. Si hablo de adjetivos, adjetivos, ¿ok? Por ejemplo, de perro, yo puedo decir can. Ambos son sustantivos, el perro, el can. Son sustantivos. Entonces, como ambos son sustantivos, puedo establecer el criterio de sinonimia. Ahora, el tercer requisito, recién, es que sí deben expresar significados parecidos. ¿Sí? Entonces, ahí yo recién analizo el significado de la palabra. Perro, yo sé que hace referencia a un animal de cuatro patas, que es doméstico. Y can hace referencia a un animal de cuatro patas que es doméstico. Entonces, ahí ya, las dos palabras se parecen. Por lo tanto, cumplen los tres requisitos. Entonces, tenemos un sinónimo. ¿Ok? Sinónimo. ¿Se entiende esa parte? Sí, Lice, se entiende. Súper. Entonces, no se olviden, son tres criterios para determinar si hay un sinónimo o no. No solo es que se parezcan los significados. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Esta parte de los ejercicios es importante porque no se olviden que estamos hablando de razonamiento. Entonces, estamos entrenando esa habilidad de razonar, pero con información del lenguaje gramatical, con aspectos que ya hemos revisado. ¿Ok? Ahora, aquí yo tengo una palabra, la palabra bastante. Esta es mi palabra, estímulo, mi palabra que va a denotar la premisa, la pregunta. ¿Ok? Entonces, aquí la pregunta me dice, ¿cuál de las alternativas tiene un significado más parecido a esta, a bastante? Ahora, aparentemente yo puedo pensar, no sé, cualquiera de estas se puede parecer, pero yo tengo que seguir la lógica, ¿ok? La lógica. Identificar uno por uno con sus connotaciones para encontrar la respuesta correcta. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso va a ser descartar. Voy a revisar mis opciones. Yo sé que significa bastante, que quiere decir algo suficiente para completar algo, ¿verdad? Es bastante comida, es suficiente.
No sobra ni falta. Mm, Excesivo, ¿ustedes creen que es sinónimo de bastante? No. 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 No, exacto. No, no puede ser porque es excesivo, es que excede, que es mucho y bastante no es mucho, es lo suficiente. Superior, aquí nótese, superior, bastante. Igual tenemos que analizar si corresponden a la misma categoría gramatical. Ambos son adjetivos, pero el adjetivo significa cosas distintas. Superior, encima, bastante, no es un grado de encima abajo. Así que quizá no, ¿verdad? Enorme, ¿qué dicen? Sí. No. No. No, ¿verdad? Y me quedan dos opciones, suficiente y vasto. Vasto es una palabra que se refiere a que ya es mucho, digamos, es vasto, está de más, ¿ok? Entonces, quizá no es no es muy parecido a bastante, sí, pero quizá no es la que estamos buscando. Y aquí solo nos queda entre vasto y suficiente, suficiente por el significado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es suficiente. ¿Se entiende esta parte, chicos? Vanessa, tu micrófono, por favor. Perdón, es que mi celular se ha colgado. Ay, gracias, Vanessa. Algo pasó. Ok. Pero entonces, suficiente es la respuesta. ¿Cómo hemos llegado a esa solución? Por el descarte que estamos haciendo de todas las alternativas que tenemos. ¿Ok? Ahora, como les decía, muchas de estas palabras podían confundirse y decir, ah, es excesivo, no, es vasto, pero tenemos que hacer el análisis uno por uno. Y vamos a hablar bastante de lo que son los ejercicios de los sinónimos, ¿ok? Todos los ejercicios de sinónimos, así como los hemos visto planteados, van a tener una premisa, que es la pregunta, la palabra estímulo, la palabra que yo tengo que averiguar, ¿sí? En este caso, bizarro. Esa es la premisa o la palabra principal. Y luego voy a tener opciones de respuesta que son denominadas alternativas múltiples, que son palabras que son muy parecidas a la respuesta, pero no son la respuesta correcta. ¿Ok? Por ejemplo, de bizarro, ¿cuál creen que es el sinónimo adecuado? Sigan la metodología que hemos visto. Vayan por el descarte. Arriesgado. Mm, podría ser, pero no es tan preciso. Entusiasta. Entusiasta no. Entusiasta es un adjetivo que denota otra Sagaz. cosa. Sagaz. Puede ser, es muy parecido. Audaz también. Osadía quizás es más un proceso, ¿no ve? Porque bizarro es un adjetivo, osadía no es un adjetivo, ¿ok? Por lo tanto, me quedo con la opción A, la opción D y la opción C. Ahora, ya solo tengo tres opciones. De estas tres opciones, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? Puedo descartar otra vez arriesgado porque bizarro, arriesgado. Si fuera de la misma categoría gramatical, diré, es bizarro, es riesgoso. Hay algo que no encaja, ¿no ve? Como que su misma categoría que está de arriesgado en pretérito, arriesgado, como que no va. Y nos quedamos con sagaz y con audaz. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Sagaz. Muy Sagaz. bien, muy bien. Cuando yo hablo de bizarro, hago referencia a una persona o sí, a una persona
que es un poco diferente, fuera de lo común, valiente, casi llegando a lo atrevido, ¿sí? Que se atreve, que se atreve. Entonces, hace referencia a procesos parecidos. Y descarto la última, por lo tanto, me quedo con la letra C. Y he llegado a la respuesta correcta por simple descarte. ¿Ok? Por simple descarte, porque he analizado los significados. Todos son parecidos. Incluso en algún momento podemos entender a todas estas alternativas como sinónimos, pero hemos dicho que no hay sinonimia absoluta. Si bien son parecidas, no son iguales. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho con estos ejercicios? Lo que hemos hecho ha sido utilizar 3 pasos. Primero, hemos revisado con cuidado el significado de nuestra premisa. ¿Qué significaba bizarro? Hemos analizado el significado de la premisa. Luego, hemos escogido 2 o 3 palabras que tenían el significado más próximo y hemos descartado las que quizá no correspondían. ¿Ok? Significado parecido. Y luego hemos visto las opciones que quedaban y hemos ido descartando una por una hasta llegar a la palabra que realmente era semejante a la premisa. ¿Sí? Hemos ido en esos 3 pasos. Eso es lo que hemos hecho. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí, se entiende. Muy bien. Súper. Ahora que eso ha quedado claro, vamos a hablar de otro proceso. El otro proceso que es como complementario a la sinonimia es la antonimia. ¿Qué va a ser la antonimia? Pues la antonimia va a ser aquel proceso contrario a la sinonimia, porque esta vez voy a establecer relaciones contrarias o positivas que no son parecidas, que son diferentes, tan diferentes que son contrarias. ¿Ok? Entonces, la antonimia es otro proceso de relacionar palabras, contrario a la sinonimia. ¿Ok? ¿Y en qué consiste la antonimia? Igual va a tener pasos y procesos que seguir. Los antónimos, pues, van a ser palabras que, esto quiero que anoten bien, van a estar en el mismo campo semántico. ¿Ok? Porque cuando habíamos dicho inicialmente, cuando yo tengo un conjunto de palabras, por ejemplo, tengo blanco, es muy necesario que yo conozca, sepa también el significado de la palabra oscuro, porque son correspondientes. Entonces, necesito que las palabras estén en el mismo campo semántico, si no, no pueden ser antónimos. ¿Ok? Por ejemplo, las palabras altruismo y egoísmo. Estas palabras altruismo y egoísmo corresponden al mismo campo semántico de tipos de conducta humana. Altruismo, que es alguien muy solidario, proceso de ayuda, apoyo, y egoísmo, alguien que solo piensa en sí mismo, que no toma en cuenta los pensamientos y percepciones de los demás. Entonces, corresponden al mismo campo semántico. ¿Se entiende? El mismo requisito que para los sinónimos. A veces pensamos que porque son antónimos tienen que estar en campos semánticos contrarios. Y por supuesto que cada uno, blanco y oscuro, van a tener sus respectivos campos semánticos, sí, pero el campo semántico es ese conjunto de diversidad de relaciones en un mismo léxico, ¿no ve? Entonces, para hablar de luz tengo que hablar de oscuridad. Para hablar de blanco tengo que saber que es oscuro. Para hablar de bueno tengo que ver que es malo. Entonces, hay esa relación. Y el segundo requisito es que tienen que ser igual de la misma clase gramatical. Si son sustantivos, su contrario tiene que ser un sustantivo. Si es un verbo, el contrario va a ser un verbo. Por ejemplo, festivo es un adjetivo. Y afligido es otro adjetivo. Abominar es un verbo, amar es un verbo. Son contrarios, pero ambos tienen esa relación de correspondencia.
¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Sí, licenciada. Sí, lice. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de los tipos de antónimos, ¿ok? O los tipos de significados de la antonimia, es decir, tipos de antónimos. Vamos a tener los antónimos graduales, los antónimos complementarios y los antónimos recíprocos, ¿ok? Esos son los tres tipos de antónimos que vamos a revisar. ¿Qué son los antónimos graduales? Los antónimos graduales van a ser grados, o sea, van a ser palabras que denotan significados diferentes, pero en grados. Por ejemplo, aquí tengo la palabra muerto y por el otro lado tengo la palabra vivo. Estos tienen un criterio, espera un ratito. Aquí voy a poner otro ejemplo, ¿ok? Por acá voy a tener el frío y aquí voy a tener el caliente. Cuando yo tengo así un bagaje, imagino que hay una relación gradual, que si bien esta palabra frío y esta palabra caliente son antónimos, al medio de esta palabra hay una serie de términos intermedios. Hay una serie de términos intermedios. Entonces, frío, caliente. De lo frío puede pasar a lo caliente y de lo caliente puede pasar a lo frío. Y hay grados, ¿ok? Puede haber algo que no esté muy frío, algo que esté mucho más caliente, algo que esté demasiado frío. Entonces hay grados. Por eso se llaman antónimos graduales, ¿ok? Entonces hay grados en los extremos de las palabras, ¿sí? Ahora, en esta palabra, ¿qué palabra creen que está al medio de frío y caliente? Tibio. 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 Sí, muy bien. Tibio está justo al medio, ¿no ve? Quiere decir que no está ni tan frío ni tan caliente. Es justo a la mitad. Y entre frío y tibio puede haber una palabra que se esté a la mitad. Por ejemplo, no está ni muy frío, pero tampoco está tibio. Puede ser algo que está fresco. O algo que está entre tibio y caliente. Algo que no está caliente, pero que tampoco está tibio, es algo cálido. ¿Ok? ¿Se notan cómo están los grados representados? Graduales, antónimos graduales. Ahora, en el caso de los antónimos complementarios, vamos a tener igual oposiciones. Pero esta vez el significado de estas palabras no va a permitir que hagamos grados. Va a ser o blanco o va a ser negro. No pueden ser las dos ni grados intermedios. Por ejemplo, les decía muerto, vivo. No hay uno que está casi vivo, casi muerto. No existe eso. Es uno o es lo otro. Y como por ejemplo, encender, lo voy a poner aquí on y apagar off. O está algo encendido o está apagado. Si está apagado, no está encendido. Y si está encendido, no está apagado. ¿Se dan cuenta? Este es excluyente. No puede haber grados. Es uno o es lo otro. A eso se llama complementarios. ¿Se entiende? Sí, lice. Muy Sí, bien. Y, licenciada. y finalmente tenemos los antónimos recíprocos. ¿Qué son los recíprocos? Estos son un poquito complejos porque tienen una relación de dependencia. Es decir, que la existencia de uno depende de la del otro. ¿Ok? La existencia de uno depende del otro. No se puede presentar el uno sin el otro. Por ejemplo, yo puedo tener la palabra comprar
y la palabra vender. Esta relación recíproca me dice que alguien vende porque hay alguien que compra. Hay alguien que compra porque hay alguien que vende. No podría separar estas dos palabras en el campo semántico porque vienen juntas. Si yo pienso en vender, voy a pensar en alguien que va a comprar, ¿sí? Si yo pienso, por ejemplo, en suegro, voy a pensar en yerno. Voy a pensar, si yo pienso algo que está delante de, voy a pensar algo que está detrás de. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta palabra, chicos? Sí, Lice. Muy bien. Ese elemento es importante. ¿Ok? Ahora, vamos a establecer un ejemplo ahora de antónimos de la misma lógica que hemos hecho los sinónimos. ¿Ok? Solo que ahora con antónimos. Por ejemplo, acá vamos a tener la palabra romo. ¿Quién sabe qué es romo? Es Romo, no Roma, por decir. La palabra romo significa algo que es curveado. Muy bien. Que no tiene puntas, que no tiene ángulos, es decir, es curveado. ¿Ok? Ahora, ya que sabemos el significado de esta palabra, que es el paso 1, voy a descartar el significado de las otras palabras. Pincho, pico, agudo, engreído, potente. ¿Ok? ¿Cuál de estas palabras será el antónimo? Voy a ir por descarte. Potente, si es algo curveado que no tiene ángulos y puntas, no sé, como que no tiene lógica, ¿no ve? Descarto potente. Engreído. Estoy hablando de factores o elementos de características de una persona, de la personalidad, atributos. No. Entonces descarto engreído. Agudo. Agudo es algo que es muy intenso. También puede hacer referencia a algo que tiene cierta punta. Puede ser pico. Pico también puede ser, porque pico significa algo que termina en una punta triangular. ¿Ok? Entonces puede ser. ¿Y qué significa pincho? Aquí me queda un significado que podría ser, ¿ok? Pincho. Pincho puede ser o hace referencia a un elemento que tiene una punta, que tiene un aguijón, que es una cosa que pincha, el pincho, ¿sí? El pincho, como un elemento que pincha. Eso es. Entonces, como que estas tres palabras van de la mano, están parecidas. Agudo, quizá, está en esta forma, por la forma en la que está expresado, quizá no. Pico y pincho sí podría ser, pero el criterio más específico, porque pico puede hacer referencia al pico de una ave, y aquí no estamos hablando de eso. ¿Ok? Entonces, me voy a quedar con la opción pincho. ¿Se entiende? Sí, Lice. Muy bien. Y así sigo el mismo proceso. Identifico la palabra, identifico mis alternativas y pues directamente escojo la respuesta. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero hemos
analizado el significado. Si yo no conozco el significado, tengo que encontrar el significado de mi pregunta, porque si no, no voy a entender. Luego tengo que encontrar cuál es el significado contrario a esa pregunta. ¿Qué podría ser? De, de pincho, ¿qué puede ser? De romo, si sé que es algo curviado, pues la respuesta tendría que ser algo puntiagudo. Y después tengo que ir descartando las alternativas hasta llegar a la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso que tenemos que seguir. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Lice. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las analogías. Las analogías van a ser otro tipo de elementos, así como los sinónimos y los antónimos, pues van a ser otro tipo de elementos, otro tipo de relaciones, ¿ok? ¿Cuál es la etimología? Analogía viene de la palabra conforme a, de acuerdo con. Y logos, tratado o estudio, ¿no ve? Analogía. Es decir, que analogía significa esa conformidad de razones, ¿sí? Es decir, que entre dos palabras o conceptos que son diferentes, tiene que haber una relación de similitud, pero no una relación en que la palabra se parezca, sino que lo que yo digo aquí equivale a lo que yo digo aquí, ¿ok? Esa relación, similitud entre elementos, objetos, procesos y fenómenos, no solo de palabras, ¿ok? Entonces la analogía va a ser un proceso más complejo que la sinonimia, ¿sí? Entonces va a ser la semejanza o afinidad de relaciones, ya no de palabras, sino de procesos, de relaciones entre dos palabras, ¿ok? Y voy a hacer una comparación para identificar si esta analogía es efectivamente comprende compararlos, es decir, equivale a lo mismo o no. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a estudiar esta parte de acá, que es un ejemplo. Aquí tenemos varias comparaciones. Vamos a revisar las, las que más nos pueden ayudar. Por ejemplo, aquí tengo el lunes es a la semana como enero es al año. Aquí tengo varios elementos a los que yo tengo que poner énfasis en el significado. Lunes. Entonces, yo sé que lunes es un día de la semana. Perfecto. Semana. Muy bien. Lunes, semana. Lunes es un día de la semana. Luego tengo enero y aquí tengo año. Esta equivalencia de lunes a semana es equivalente a enero a año. Este equivalente se parece y analizo. A ver, lunes es el primer día de la semana, un periodo de tiempo. Enero es el primer mes de un año, un periodo de tiempo más grande, pero puede ser equivalente. ¿Ok? Entonces tengo que denominar ahí los procesos de similitud, pero no en el sentido de sinónimo, sino de similitud en el razonamiento, en el concepto, en el contexto. ¿Se entiende? Sí, Lice, se entiende. Muy bien. Ahora, hay algunas relaciones que pueden ser un poco complejas. Por ejemplo, escalar una montaña. Aquí no se olviden que para que sea una analogía, igual tiene que cumplir criterios parecidos. Escalar, tengo un verbo y tengo una montaña. Luego tengo rendir, un examen. Es otra acción. Escalar, rendir. Son dos verbos que se pueden realizar. Una persona los puede ejecutar. Perfecto. Entonces hay una relación de correspondencia. Ahora, escalar una montaña aquí es para ella, lo que rendir un examen es para mí. No me dice qué es, pero me dice qué es lo que es para mí. Tal vez es muy difícil para ella, por lo tanto, para mí, rendir un examen es así de difícil. O tal vez es muy fácil,
para ella, escalar una montaña y rendir un examen para mí es muy fácil. ¿Se entiende la relación? Que a veces puede estar específica entre lunes, semana, enero, año, y a veces no es tan específica para ti, para mí, pero igual denota la comparación, igual tiene que haber la comparación. ¿Se entiende? Sí, Lisa, se entiende. Muy bien, chicos. Hay tipos de analogías. Esas las vamos a ver con calmita el día miércoles porque ya no tenemos más tiempo. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Dice, no sé si podría pasar a las diapositivas, por favor, es que todavía no nos han mandado ni siquiera de la clase de la anterior semana. Si se podría, por favor, dice. Hoy voy a recomendar a los coordinadores que puedan hacer la solicitud de enviar las diapositivas, pero sí se les tienen que enviar por parte de a través de la plataforma Moodle. ¿Ok? De esta clase, ¿lo podría pasar, por favor, las diapos desde el principio para sacar capturas? ¿Se podría, por favor? Ok, chicos. Vamos a ir recapitulando, pero recuerden que esos elementos las tienen que ir avanzando. ¿Ok? Es parte de la organización que tiene el curso. ¿Alguna otra duda, pregunta? Hemos visto lo que es el campo semántico. Un ejemplo del campo semántico en el caso de la música. Hemos visto qué son los sinónimos y qué son los antónimos. También los procesos de sinonimia, qué es un sinónimo. Eh, los tipos, los- las etapas para identificar. Y distintos métodos para el ejercicio de los sinónimos. ¿Qué son los antónimos? Los tipos de antónimos, el ejercicio de los antónimos y los métodos para los ejercicios de los antónimos y las analogías. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver el día miércoles. ¿Todo claro, muchachos? Sí, Lisa. Sí, Lisa, muchas gracias. Listo, chicos, entonces nos vemos el día miércoles.